Mucho se ha dicho acerca del cielo, y ya que en capítulos anteriores hablamos acerca del infierno y quienes se encuentran en el infierno sin pretender juzgar a nadie, me parece oportuno a mí en esta ocasión hablar del cielo y de quienes se encuentran en el cielo. No necesariamente de quienes van a ir al cielo, sino de quienes ya se encuentran en el cielo. De modo que si hablamos del cielo, la primera cosa que tenemos que decir, es que el cielo es un lugar geográfico que se encuentra en algún lugar en la eternidad, allá arriba. Es por lo menos lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios en pasajes como Proverbios 15:24, o en este caso que vamos a buscar este texto, en San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 13, cuando hablando de Cristo se dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, hablando del Señor Jesucristo, y reafirmando lo que estamos diciendo. El cielo es un lugar geográfico que se encuentra en algún lugar en la eternidad, allá arriba, muy arriba. Bueno, en el cielo, que es un lugar geográfico, se encuentran algunas personas que han creído en el pasado y que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por ejemplo, personas como Enoch, se me ocurre pensar. Enoch fue, si usted recuerda, el padre de Matusalén, el hombre más longevo de la historia, que llegó a vivir como unos 969 años. Enoch fue un profeta, quizás el primer profeta en anunciar el juicio de Dios que vendría sobre los impíos. Fue un hombre que tuvo una estrecha relación con Dios por 300 años, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que caminó con Dios como 300 años. Y después de caminar con Dios fue arrebatado, ¿verdad?, para no ver muerte y llevado al cielo. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24. Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El Señor se lo llevó. No fue el único. Tenemos, por ejemplo, a Elías. Recuerda el profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego para no ver muerte. Según nos dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 11. Y aconteció que yendo de ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Claramente dice, ahí iba con Eliseo, iban conversando, apareció un carro de fuego y de repente los separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces encontramos que Enoch se encuentra probablemente en el cielo. E igualmente Elías. Menciona la palabra de Dios también un grupo de personas llamadas las primicias. Las primicias son todas aquellas personas que creyeron en la provisión de Dios para la salvación del hombre. Se encuentran en el Antiguo Testamento, o se encontraban en el Antiguo Testamento, y son aquellas personas que, habiendo creído desde Adán hasta la resurrección de Cristo, fueron redimidos para Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 23. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23, Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos y del orden establecido por Dios. Y de repente dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces habla de las primicias. Las primicias son todas aquellas personas que murieron en el Antiguo Testamento, habiendo creído, como ya dijimos, en la provisión de Dios para la salvación, pero que no fueron llevados inmediatamente al cielo, sino al paraíso, a un lugar provisional de consuelo que se encontraba en el Hades. De manera que el paraíso del seno de Abraham es una de las dos secciones
que se encuentran en el Hades. ¿Qué dice Lucas 16, 22? Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces dice que Lázaro, el mendigo, murió y fue llevado al seno de Abraham. Vuelvo a repetir, esta sección que conformaba el Hades. La otra sección ya hablamos de ella, el Tártaro o el infierno, donde fue casualmente el rico. Entonces no fueron al cielo de inmediato por una sencilla razón. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia en todo, el primer lugar en todo. Entonces el Señor Jesucristo tenía que ser la primera persona en morir, en resucitar e ir al cielo. Si esto era así, entonces ¿qué pasaría con todos los creyentes del Antiguo Testamento? Tenían que ir a un lugar provisional de consuelo, vuelvo a repetir, en el Hades. Recordemos que el Hades es solo una palabra para describir un lugar. En el Antiguo Testamento en hebreo era Seol, en el Nuevo Testamento en griego era Hades. En latín sería la expresión infierno. La única diferencia es que Hades hacía alusión a un lugar que estaba conformado a su vez por dos secciones. El Tártaro del infierno, un lugar provisional de castigo, y el seno de Abraham o el paraíso, un lugar provisional de consuelo. Entonces, en tanto el Señor Jesucristo no viniese, no muriese, no resucitase, no ascendiese al cielo, cualquier persona que muriere en Cristo tenía que ir a este lugar de consuelo provisional. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, hablando de la preeminencia del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito de los muertos. No fue el primero en resucitar entre los muertos, pero fue el primero en resucitar entre los muertos y entrar al cielo. Hechos capítulos 26, versículo 23, dice el apóstol Pablo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. De modo que Cristo tenía que ser el primero en morir, en resucitar y entrar al cielo. Y sucedió. El Señor, después de su resurrección, sube al Padre. ¿A qué sube al Padre? Sube al Padre y presenta la ofrenda de su sacrificio. Yo me lo imagino entrando a la presencia de Dios con una copa con su sangre, como entraba el sacerdote al lugar santísimo con la sangre del Cordero de la expiación. Pues dice la palabra de Dios que después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo asciende al Padre para presentar una ofrenda por el perdón de los pecados de toda la raza humana. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se puede leer todo el capítulo de Hebreos, todo el libro de Hebreos, y particularmente el capítulo 9 y 10, que hacen énfasis sobre esta verdad. Cuando Cristo resucitó, sube al Padre, presenta una ofrenda por la expiación de nuestros pecados, pero luego desciende otra vez. Y en este caso desciende al Hades, a la sección del paraíso o seno de Abraham. Toma a todas las personas que se encuentran en ese lugar, las primicias, ¿verdad? Y los traslada al cielo. De entre las primicias o personas que fueron trasladadas del paraíso al cielo en la resurrección de Cristo, tenemos fehacientemente a varias personas
Abraham. Cuando el rico muere y despierta en el Hades, en la sección del Tártaro del infierno, alza su vista y a lo lejos, del otro lado, ve al padre Abraham. De modo que Abraham se encontraba en el paraíso, en la sección contigua al Tártaro, al infierno, en el Hades, que se encontraba dividida por una gran cima o un abismo, ¿verdad?, separaba los dos lugares. Vean lo que dice Lucas 16, 23. Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ese es el relato de la muerte de Lázaro el mendigo y de la muerte del rico. Uno fue al seno de Abraham o paraíso, y el otro fue, dice, al Tártaro, al infierno. Y en este caso dice que él pudo ver del otro lado, a cierta distancia, al padre Abraham y a Lázaro. De manera que también Lázaro se encontraba en ese lugar. Cuando habla de Lázaro, quizás aclarar, Lázaro no es el hermano de María y Marta, que había muerto y el Señor lo resucitó, sino el mendigo. Era un nombre común, sino un mendigo que se llamaba Lázaro, aquel que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, que cuando murió fue llevado al paraíso o seno de Abraham para ser consolado ahí. De manera que esta sección era una sección provisional de consuelo. Lucas capítulo 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Era un lugar de consuelo. Una tercera persona que sabemos que se encontraba en el paraíso al momento de darse la resurrección del Señor Jesucristo fue el ladrón en la cruz. Algunos le han puesto hasta nombre. La palabra de Dios no dice nada acerca de eso. Sí dice en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 43, que él creyó en el Señor Jesucristo. ¿Recuerda? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el cielo, le dijo en el paraíso, que es lo mismo, el seno de Abraham, sección que se encontraba contigua al infierno o el Tártaro, en el Hades. Hades, el lugar donde mueran los muertos, eso es lo que quiere decir. El ladrón en la cruz. De manera que todas las personas en el Antiguo Testamento que, como Abraham, Lázaro y el ladrón en la cruz, que estuvieron en el paraíso al momento de la resurrección del Señor Jesucristo o en el seno de Abraham, fueron trasladados o llevados al cielo y se encuentran en este lugar desde entonces. Desde entonces. Vean lo que dice Efesios acerca del traslado del paraíso o el seno de Abraham. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Está claro? Es cierto. El Señor resucita entre los muertos, sube al Padre, presenta un sacrificio por la expiación de los pecados de toda la raza humana, desciende, toma toda esta multitud de personas que se encontraban en el paraíso, en el seno de Abraham, que habían creído en él en el Antiguo Testamento, y las lleva al cielo, ¿verdad? Algo que quedó registrado en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 33. Mateo 27,
versículo 53, perdón. Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Aparecieron? Ahí. Evidencia del traslado del paraíso, seno de Abraham, al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque creyeron en la provisión de Dios para la salvación del hombre. ¿Cómo expresaban ellos esta fe? Bueno, en el Antiguo Testamento mediante el sacrificio de un cordero. Juan decía de Cristo, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión al cordero que en el Antiguo Testamento las personas sacrificaban para expresar su fe. De manera que ellos eran salvos por la fe en el futuro sacrificio del Señor Jesucristo, como nosotros somos salvos en el pasado sacrificio de Cristo. De manera que fueron al paraíso porque habían creído en la provisión de Dios para la salvación del hombre. Por eso estaban en el seno de Abraham. Y después de la resurrección de Cristo, entonces son llevados al cielo porque habían creído en la provisión de Dios para la salvación del hombre. Él dijo en San Juan 6:47, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Pues estas son las primicias. A partir de entonces, cualquier persona que muera en Cristo, ya no tiene que ir al paraíso seno de Abraham. Va directamente al cielo. Mi madre, mi abuela, mi papá y cuantos hayan creído en el Señor Jesucristo y lo hayan recibido como su único y suficiente Salvador y mueran hoy, irán directo al cielo. Porque ya Jesucristo murió, porque ya fue sepultado, porque ya resucitó entre los muertos, porque ya presentó al Padre una ofrenda, su propia sangre, por la expiación de los pecados de toda la raza humana. ¿Qué dice Juan 1:2? ¿Usted recuerda? Pues una promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Así que el destino para los hijos del diablo es el infierno, pero el destino para los hijos de Dios es el cielo. De manera que sí sabemos que hay personas que se encuentran en el cielo. Mencionamos a Enoc, fue arrebatado para no ver muerte. En algún lugar por allá deberá estar. Igual Elías también. Así que categóricamente sabemos que están en el cielo. Posteriormente hemos hablado de las primicias. Todas las personas que creyeron en la provisión de Dios para la salvación del hombre en el Antiguo Testamento. Personas como Abraham, personas como Lázaro, personas como el ladrón en la cruz. Y hoy en día, cualquier persona que decida creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, abrir la puerta de su corazón e invitar a Cristo Jesús, está bajo la promesa. Y su destino es el cielo. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga y que la pases bien.